Lípidos. Los lípidos son un grupo heterogéneo. Esto significa que son sustancias diversas, que tienen algo en común. Lo que tienen en común los lípidos es el hecho de contener ácidos grasos, que es entonces la unidad de los lípidos. Los ácidos grasos son, al igual que los monosacáridos, con los cuales serían comparables, cadenas de carbonos que tienen entre 4 y 22 carbonos, pero con notables diferencias con respecto a los monosacáridos. Por empezar, los monosacáridos tienen hasta 7 carbonos, los lípidos tienen hasta 22. El primer carbono de un ácido graso tiene oxígeno en una doble ligadura y oxígeno con una ligadura simple, por lo cual acá al oxígeno le queda otra ligadura libre, por la cual se puede unir a otros compuestos. Y a continuación de este carbono, que es el primer carbono de todo ácido graso, se encuentra unido una cadena variable, como mencionaba, entre 4 y 22 carbonos, y cada uno de ellos está unido con 2 hidrógenos. Tenemos entonces que el carbono con sus 4 valencias tiene una para unirse a otro carbono, una para el siguiente, y las 2 restantes con hidrógeno. Y no tiene oxígeno en esa cadena carbonada. Por eso no son hidratos de carbono los ácidos grasos. Son compuestos hidrogenados y no hidratados. Este sería el comienzo de un ácido graso o un ácido graso de 4 carbonos, que entre un carbono y el siguiente de la cadena hay una ligadura en este ejemplo. Pero como vamos a ver enseguida, puede haber también carbonos unidos por doble ligadura, lo cual es un elemento de fundamental importancia. Los ácidos grasos reciben un nombre de acuerdo a su fórmula y podemos mencionar, para ir familiarizándose, al ácido oleico, linoleico, linolénico, araquidónico, que son nombres comunes de ácidos grasos. Este ácido graso, como observamos que tiene una sola ligadura entre un carbono y otro, se denomina ácido graso saturado. Mientras que si tuviera una doble ligadura, sería un ácido graso insaturado, y en ese caso monoinsaturado. Si tuviera 2 dobles ligaduras, sería diinsaturado, y si tiene más, se llama poliinsaturado. Clasificamos entonces de esta manera a los ácidos grasos en saturados e insaturados y mencionamos ahí algunos ejemplos. Aquí tenemos representados los dos tipos de ácidos grasos, los saturados y los insaturados. Y como esa pequeña diferencia es de fundamental importancia, vamos a prestarle un poco más de atención. Como vemos, en los ácidos grasos insaturados hay una doble ligadura, lo que provoca una inclinación en la cadena carbonada. Quiere decir que podemos reconocer un ácido graso insaturado porque tiene una inclinación, mientras el ácido graso saturado es recto. ¿Y qué importancia tiene esto? La importancia es que se ha demostrado ya hace unos cuantos años que los ácidos grasos insaturados son beneficiosos para la salud, ya que protegen contra la aterosclerosis que antes mencionábamos, mientras que los ácidos grasos saturados son productores de aterosclerosis.
son los que se depositan en las arterias y las van tapando. Los insaturados no se depositan y además también protegen de la acción negativa de los ácidos grasos saturados. Vemos aquí, representado con un esquema molecular, un ácido graso, donde veríamos acá la parte de la cabeza, donde está el carbono con los oxígenos, la cabeza, que es hidrofílica, quiere decir que atrae agua, mientras que aquí vemos las dos colas que suele tener un lípido, cada una es un ácido graso. Aquí vemos una cola que es recta, quiere decir que este es un ácido graso saturado, y esta cola está inclinada y es un ácido graso insaturado. Las colas de los ácidos grasos rechazan el agua y por eso se llaman grupos hidrofóbicos. Hidro quiere decir agua, fobia quiere decir rechazo. Insisto entonces que los ácidos grasos saturados hay que evitarlos, obviamente, y los insaturados hay que ingerirlos en la mayor cantidad posible. Aquí tenemos distintos nombres de ácidos grasos y vamos a profundizar en el tema de los ácidos grasos saturados o insaturados, analizando esta tabla donde encontramos en qué alimentos se los encuentra. El aceite de oliva tiene ácidos grasos saturados un 12%, poca cantidad, mientras que tiene ácidos grasos insaturados una gran cantidad, 71% de monoinsaturados y 8% de poliinsaturados. Eso significa que el aceite de oliva entonces es sumamente beneficioso. A continuación vemos los otros tipos de aceite, de soja, de maíz y de girasol, que tienen proporciones similares. Todos los aceites entonces, en conclusión, tienen muchos ácidos grasos insaturados y pocas grasas saturadas. Por lo tanto, los aceites son sumamente beneficiosos. Lo que sucede es que estas proporciones son para el aceite en crudo. Cuando el aceite se hierve para hacer una fritura, estas proporciones cambian totalmente, ya que se satura toda la grasa, desaparece todo lo insaturado y ese aceite se transforma en algo netamente negativo, motivo por el cual se debe evitar las frituras. En términos generales entonces vamos viendo cómo los aceites son sumamente beneficiosos. Pasamos ahora aquí a otro grupo. La manteca tiene 58% de grasa saturada, o sea de la grasa mala, y tiene el resto de grasa insaturada, o sea que la manteca es sumamente negativa. ¿Por qué? Porque la manteca se hace con leche entera, y proviene del reino animal. Y en el reino animal está la fuente de grasa saturada, de grasa mala, mientras que en el reino vegetal está la fuente de grasa insaturada, de grasa buena. Por eso vemos también entonces que la margarina tiene, fíjense la diferencia, solamente un 20% de grasa saturada, por lo tanto no hay que comer manteca y hay que reemplazarla por margarina. Con respecto a las carnes, la carne de pollo tiene menor grasa saturada que la de vaca y la de cerdo, que tiene mucha más grasa saturada. Por ese motivo debe comerse mucha menos carne de vaca y de cerdo que carne de pollo. En cuanto a la grasa insaturada, vemos que la carne de pollo en total tiene mayor cantidad que la de vaca o la carne de cerdo.
Otro elemento que tenemos aquí es el tema del pescado. El pescado es un grupo importantísimo de alimentos en cuanto a su composición lipídica porque, veamos aquí, tiene un 25% de grasa saturada. Fíjense que tiene casi la mitad de grasa mala que la carne de vaca o de cerdo y la misma cantidad de grasa mala que el pollo. Pero aquí está lo más importante. Tiene 75% de grasa poliinsaturada, o sea, la mejor grasa que hay, la más beneficiosa, mientras que la carne de cerdo tiene solamente un 3%, un 12 o un 3%, la de pollo un 24%, el pescado 75% de grasa que va a ir a evitar el infarto, va a ir a evitar las obstrucciones y amputaciones de las piernas y va a evitar la aterosclerosis cerebral. Por eso el pescado debe considerarse hoy en día un grupo principal dentro de la alimentación y la principal fuente de lípidos que tiene que haber en la alimentación humana. Mientras que la carne de vaca y de cerdo, las carnes rojas, tienen que consumirse en una proporción muchísimo menor que el pescado y que el pollo. El huevo tiene grasa saturada un 30%, grasa insaturada un 70% en total, pero lo que tiene el huevo es un porcentaje muy alto de colesterol, que como vamos a ver después también es un elemento sumamente negativo, ya que está directamente involucrado en la producción de la aterosclerosis, así que también hay que evitar el huevo, sobre todo la yema. Y por último, observamos que la leche entera tiene un 58% de grasa saturada, o sea, de grasa mala, y el resto, un 45-46% de grasa insaturada, o sea, de grasa buena. Por lo tanto, tampoco hay que consumir leche entera, sino leche descremada, y lo mismo con todos los derivados lácteos que tienen que ser descremados. Al descremar se saca fundamentalmente la grasa saturada. Como conclusión, entonces, los ácidos grasos insaturados se encuentran sobre todo en los vegetales y en el pescado, y la grasa saturada se encuentra sobre todo en los animales y los productos derivados. ¿Cómo clasificamos a los lípidos? Podemos clasificarlos en lípidos simples, como está en la página 11, lípidos simples, que son la unión del ácido graso con un alcohol, o sea, el éster, un tipo de unión de un ácido graso con un alcohol. A su vez, los lípidos simples pueden ser glicéridos, en ese caso el alcohol es el glicerol o la glicerina, que es un ejemplo también de gran importancia. Los glicéridos son entonces la unión entre ácidos grasos, que aquí tenemos resumidos, se ha puesto el carbono, el oxígeno, el otro oxígeno que está unido a un hidrógeno, en este caso, y el resto de la cadenita de carbono fue reemplazado por la letra R de resto o radical. Entonces la unión de un ácido graso como este a una molécula de glicerol constituye un glicérido, que es un lípido simple. Pero lo más común y lo de más importancia para la salud humana es que se unan 3 ácidos grasos a una molécula de glicerol, constituyendo lo que se denomina el triglicérido, que aquí tenemos representado. El triglicérido constituye la unión entonces de una molécula de glicerol, que tenemos aquí en oscuro, con 3 cadenitas de ácidos grasos. Y el triglicérido también es muy importante porque los triglicéridos se depositan fundamentalmente en las arterias cerebrales, motivo por el cual no deben estar elevados los triglicéridos, y es muy común esa elevación, que se corrige fundamentalmente con la dieta en la mayor parte de los casos. El triglicérido entonces lo hemos puesto como ejemplo de lípido simple.
Pero también existen los lípidos compuestos, podemos resumirlos diciendo que son lípidos unidos con otra sustancia, que puede ser el fósforo y se llamarán fosfolípidos, puede ser glucosa, se llamarán glucolípidos, o puede ser una proteína y se llamarán proteolípidos. Y un tercer grupo, que se denominan lípidos asociados, que químicamente no son lípidos, pero que tienen ciertas propiedades que nos hacen ubicarlos en este grupo. Y ahí dentro de los lípidos asociados tenemos los esteroides, como por ejemplo las hormonas sexuales, las hormonas de las glándulas suprarrenales, la vitamina D, los ácidos biliares y el colesterol, el famoso colesterol. Y también tenemos como lípidos asociados los carotenoides, la ubiquinona, el tocoferol o vitamina E y la filoquinona o vitamina K. Con respecto al grupo de los esteroides, tienen particular importancia porque son muy comunes en la biología de los mamíferos y la humana, y además dentro de los esteroides se encuentra el colesterol y todos sabemos la importancia que tiene hoy en día. ¿Qué son los esteroides? Los esteroides son sustancias químicas que tienen en común la presencia de esta molécula que se llama ciclopentano peridrofenantreno. Este nombre que proviene significa ciclopentano, que tiene un anillo de 5 puntas cerrado, por eso un ciclo, y pentano por las 5 puntas, unida con el fenantreno, que son estos 3 anillos de 6 puntas. Puestos de esta manera, constituyen el fenantreno. Peridro quiere decir que tiene hidrógeno colocado de determinada manera, que ya se profundizará en química. Esto entonces es el núcleo ciclopentano peridrofenantreno, que lo tienen todos los esteroides, como por ejemplo el colesterol, que aquí tenemos simplificado, donde vemos que tiene el núcleo ciclopentano y tiene el fenantreno. No vamos a estudiar la fórmula completa de este núcleo ni del colesterol, pero sí el esqueleto, el esquema general, sabiendo que en cada esquina de estos hexágonos hay un carbono y acá también un carbono en cada lugar. Aquí se ha representado también un sitio entre el carbono 5 y 6 donde hay una doble ligadura que tiene cierta importancia que por ahora no vamos a mencionar. Sobre el colesterol sí, mientras se copia el dibujo, vamos a mencionar que es de gran importancia porque hay un llamado colesterol bueno y un colesterol malo. El colesterol bueno se llama HDL, que son las iniciales de lipoproteína de alta densidad, high density, HDL. Es el llamado colesterol bueno porque su ingestión disminuye el riesgo de aterosclerosis con las consecuencias que ya fuimos mencionando. Mientras que el llamado colesterol malo se denomina LDL, que son las siglas de lipoproteína de baja densidad, low density, y ese colesterol es el que se deposita en las arterias cerrándolas, obstruyéndolas. Todas las personas deben hacerse a cualquier edad, por más jóvenes que sean, análisis de colesterol bueno y colesterol malo para saber su estado y para poder prevenir esta enfermedad que es una de las principales causas de muerte entre los adultos jóvenes, el infarto de miocardio, y que se previene con una adecuada alimentación en la gran mayoría de los casos y en los casos restantes con medicamentos para modificar los valores de colesterol y de los lípidos. Con respecto a los lípidos en general, digamos que como valor energético producen 9 kilocalorías por gramo. A diferencia de los hidratos de carbono, se pueden almacenar en una gran cantidad, sobre todo debajo de la piel, en la hipodermis,
lo que constituye la obesidad, mientras que los hidratos de carbono solamente se puede almacenar pequeña cantidad de aproximadamente medio kilo en el hígado y nada más. Los lípidos también cumplen otras importantes funciones como mecánicas, de protección, aislantes térmicos y un sinnúmero de funciones que iremos viendo a lo largo con hidrógeno. Y no tiene oxígeno en esa cadena carbonada. Por eso no son hidratos de carbono los ácidos grasos. Son compuestos hidrogenados y no hidratados. Este sería el comienzo de un ácido graso o un ácido graso de 4 carbonos, que entre un carbono y el siguiente de la cadena hay una lípidos. Los lípidos son un grupo heterogéneo. Esto significa que son sustancias diversas que tienen algo en común. Lo que tienen en común los lípidos es el hecho de contener ácidos grasos, que es entonces la unidad de los lípidos. Los ácidos grasos son, al igual que los monosacáridos, con los cuales serían comparables, con una ligadura simple, por lo cual acá al oxígeno le queda otra ligadura libre, por la cual se puede unir a otros compuestos. Y a continuación de este carbono, que es el primer carbono de todo ácido graso, se encuentra unido una cadena variable, como mencionaba, entre 4 y 22 carbonos, y cada uno de ellos está unido con 2 hidrógenos. Tenemos entonces que el carbono con sus 4 valencias tiene una para unirse a otro carbono, una para el siguiente, y las dos restantes cadenas de carbonos que tienen entre 4 y 22 carbonos, pero con notables diferencias con respecto a los monosacáridos. Por empezar, los monosacáridos tienen hasta 7 carbonos, los lípidos tienen hasta 22. El primer carbono de un ácido graso tiene oxígeno en una doble ligadura y oxigadura en este ejemplo. Pero como vamos a ver enseguida, puede haber también carbonos unidos por doble ligadura, lo cual es un elemento de fundamental importancia. Los ácidos grasos reciben un nombre de acuerdo a su fórmula y podemos mencionar